Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo video en este canal de Filosofía Quiropráctica y vamos a detenernos en un tema. ¿Por qué quiropraxia tiene filosofía? ¿En qué momento se instala la filosofía en los fundamentos de la profesión quiropráctica? A ver, vamos a partir de la base que la filosofía en sí, en todos los aspectos, nace como un intento racional para entender y explicar los fenómenos. Porque en un principio todo era mitológico y todo obedecía a cada fenómeno, por ejemplo, la lluvia, las tormentas, los cambios en el mar, las enfermedades, todos dependían de algo imaginario que dependía un poco de lo que quería hacer creer algún oráculo, por decirle algún nombre, y era la época mitológica. En algún momento aparecen los filósofos tratando de entender los fenómenos, sobre todo a nivel natural y de la humanidad, de una manera más racional, no tan mitológica. Y a partir de eso, de ese momento, es que aparecen los filósofos estudiosos y empiezan a explicar razonablemente todo lo que ocurría. Quiropraxia tiene una filosofía por una particularidad. Filosofar sería pensar en cosas que nos están ocurriendo o están ocurriendo en algún aspecto de la naturaleza, nace del asombro. Eso nos plantea un interrogante y nos genera dudas. Y entonces empezamos a buscar la verdad, a analizar la situación para entenderla, pero también aparecen nuevos interrogantes. Y así vamos dando vuelta hasta llegar al conocimiento, a conclusiones coherentes. En la historia de la quiropraxia hay un evento. Cuando nace la quiropraxia hay un evento que es muy importante para nosotros los quiroprácticos. En ese evento había involucradas dos personas. Una persona que era el señor Daniel David Palmer, que se le atribuye la creación o el descubrimiento de la profesión quiropráctica, y otra persona que era Harvey Lillard, que era en su momento un portero de un edificio, y hay una serie de coincidencias. Esta persona que era portero le relata al señor Palmer que había sufrido un accidente, eso le había provocado que su columna tuviera como una protuberancia o un bulto, por así decirlo, y que había una situación de que había simultáneamente perdido la audición. Estaba sordo después de ese accidente. Una sucesión de coincidencias. El señor Palmer, que en su momento era sanador magnético y analizaba cómo funcionaba el organismo y las posibilidades de curar a la gente y todo lo demás, estamos hablando del año 1895, empieza a razonar sobre esto y surge la idea de empujar ese bulto que tenía en la espalda, que podía ser algo que en la columna estaba mal, y procurar de que el resultado fuera de que esta persona recuperara su audición. Lo hace y, oh sorpresa, que esta persona recupera la audición. Recupera la audición y genera todo una interrogante. Y también genera una movida en que muchos sordos querían recuperar, creían que habían encontrado la cura de la sordera. Y a partir de eso, todas las personas sordas acudían a este señor para que les hiciera algo. Pero no, ningún sordo más recuperó su audición. Entonces todo eso llamaba la atención y generaba análisis y estudios. Lo que sí generó más interrogantes era que todas esas personas que no habían obtenido la cura de la sordera se habían encontrado con que habían mejorado en otros aspectos del funcionamiento de su cuerpo, de su organismo. Recordemos que esto ocurrió hace más de 120 años, la gente trabajaba mucho, andaba con mucho esfuerzo físico, eran absolutamente todos muy trabajadores. Entonces esto hace razonar al doctor Palmer y se encuentra con que el estado de la columna
podía tener mucho que ver con muchas enfermedades y el hacer alguna alineación sobre la columna permitía que esas enfermedades o esas situaciones que estaba sufriendo la gente estuvieran mejor. Eso genera más estudio y al punto de que se empieza a estudiar cada vez más, enseña lo que estaba haciendo a otras personas y llegan a estas conclusiones. Conclusiones de que hay algo internamente que permite que el organismo pueda sanarse a sí mismo. Esas son las conclusiones más importantes y a partir de eso lo que empiezan a analizar los resultados y relacionarlos, a estudiar anatomía, a estudiar cómo funcionaba el sistema nervioso. Por lo tanto, ahí surgen una serie de conclusiones muy importantes. Y eso es lo que hace que el trabajo del quiropráctico ayuda a que el organismo, por sus propias capacidades, cosa que lo vimos en los videos anteriores, permita que recupere salud, funcione mejor y en ese mejor funcionamiento que pueda sanarse a sí mismo. Por eso es que a partir de eso se generaron una serie de principios básicos. En el año 1927 se describen los 33 principios de la quiropraxia que tienen que ver cómo funciona el organismo, cómo esta inteligencia cuida nuestra salud y cómo al realizar ajustes en la columna vertebral ayuda a que el funcionamiento del organismo sea óptimo. Es una explicación filosófica de todo lo que pasa cuando un organismo está con interferencias provocadas por vértebras desalineadas y qué pasa cuando ese organismo está sin esas interferencias. Y lo que ocurre cuando está sin interferencias es que está saludable. Nosotros los quiroprácticos permanentemente nos encontramos con casos de personas que acuden a nosotros por alguna dificultad relacionada con la columna, pero de pronto se encuentran que mejoran su digestión, mejoran su presión arterial, mejoran un montón de aspectos en cuanto al descanso, el funcionamiento de la eliminación de los líquidos, situaciones por ahí de grandes problemas funcionales, mujeres que recuperan un buen funcionamiento de su ciclo menstrual y así un montón de situaciones que la persona que nos visita no la esperaban y les sorprende eso. Por lo tanto, hay mucho para hablar sobre esto, sobre la inteligencia del cuerpo, pero en el próximo video vamos a hablar de algo que sería lo principal de todo, que es que estos fenómenos de esta organización que tenemos internamente no depende solamente de nosotros, de los seres vivos, sino también depende y está relacionado con algo más universal. Así que nos vamos a referir a lo que pasa con la organización del universo y en esa organización del universo la posibilidad de que haya seres vivos y la posibilidad de que esos seres vivos interactúen de manera equilibrada. Así que bueno, hay mucho para charlar sobre filosofía quiropráctica, así que hasta la próxima y muchísimas gracias.